Bienvenido a las clases del manual Ven, sígueme. En esta semana nos toca estudiar Alma, los capítulos del 8 al 12. En el capítulo 8, el versículo 1 dice que Alma, después de enseñar al pueblo de Gedeón, él va a su propia casa a descansar en la tierra de Saraenla. En el versículo 3 dice que él parte hacia la tierra de Melec y allí empieza a predicar al pueblo. Y en el versículo 5 dice que Alma bautiza a casi toda esa tierra de Melec. En el versículo 6 dice que después él viaja durante 3 días hacia el norte y llega a la ciudad llamada Amonía. ¿Y cómo era esta ciudad de Amonía? Dice en el versículo 9, pero Satanás se había apoderado en sumo grado del corazón de los habitantes de la ciudad de Amonía. Por lo tanto, no quisieron escuchar las palabras de Alma. ¿Y qué hizo Alma? No obstante, Alma se esforzó mucho en el espíritu, bregando con Dios en ferviente oración para que derramara su espíritu sobre el pueblo. Alma empezó a orar fervientemente para que el espíritu de Dios se apodere de esa ciudad y él pueda bautizarlos. Pero ¿cuál fue la respuesta de ese pueblo? En el versículo 11, sin embargo, endurecieron sus corazones y le dijeron: he aquí, sabemos que eres Alma y sabemos que eres sumo sacerdote de la iglesia que has establecido en muchas partes de la tierra, según vuestra tradición. Pero nosotros no somos de tu iglesia y no creemos en tan insensatas tradiciones. ¿Y qué más le hicieron a Alma? Ahora bien, cuando el pueblo hubo dicho esto y resistido todas sus palabras, y lo hubo ultrajado y escupido sobre él, y hecho que fuese echado de su ciudad, él partió de allí y se dirigió hacia la ciudad llamada Arón. Y mientras Alma iba a la ciudad de Arón, iba, dice, agobiado, afligido. Yo me pregunto qué pensaría Alma en esos momentos, porque dice que su alma estaba angustiada. Y me imagino que Alma pensaría: entre tantos miembros fieles de la iglesia, no hay quien me acompañe a predicar, a ministrar a esas familias de aquella ciudad de Amonía. Qué bonito sería si ministrásemos todos los miembros de la iglesia, y no solamente la presidencia del coro y la presidencia de la sociedad de socorro. No, qué bonito sería que todos ministráramos, que entre todos nos pudiéramos llamar, mandar mensajes de texto, todo fuera muy diferente. Pero vayamos a la realidad de Alma. Dice en el versículo 14, y aconteció que mientras viajaba hacia allá, agobiado por la aflicción, pasando por mucha tribulación y angustia en el alma, por causa de la iniquidad de la gente que se hallaba en la ciudad de Amonía, sucedió que mientras agobiaba a Alma esa aflicción, he aquí se le apareció un ángel. Y atención con esta escritura, a usted, hermano, que ministra. Dice: levanta la cabeza y regocíjate, pues tienes mucho por qué alegrarte. Levanta la cabeza y regocíjate, pues tienes mucho de qué alegrarte, dice. Y el ángel le decía a Alma: pues has sido fiel en guardar los mandamientos de Dios, desde la ocasión en que recibiste de él tu primer mensaje. He aquí, yo soy quien te lo comuniqué. Él es el mismo ángel que se le apareció aquella vez cuando Alma andaba con los hijos de Mosía, pero esta vez se le aparece para darle ánimos, para decirle que era un buen líder, que él siempre ministraba y no tenía de qué sentirse agobiado. Más adelante, el ángel le dice a él que regresara a aquella ciudad. ¿Ustedes hubieran ido? Imagínense, el ángel le dice no solamente que regrese a esa ciudad y les predique, sino también que les diga que si no se arrepienten, esa ciudad iba a ser destruida. ¿Se imaginan la responsabilidad, el sentimiento que tenía Alma en ese momento? Pero sin embargo, ¿cuál fue la actitud de Alma? ¿Qué dijo Alma? En el versículo 18 dice: y aconteció que después que hubo recibido su mensaje del ángel del Señor, Alma se volvió prestamente a la tierra de Amonía. Prestamente. No lo pensó ni un minuto. El ángel le dijo que vaya hacia esa tierra y Alma, obediente, fue hacia esa tierra. Y aquí vamos a ver cómo se cumple esa escritura de 1 Nefi 3:7, donde dice que el Señor nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles la vía. ¿Y cuál fue esa vía que le preparó a Alma? El Señor vio que era algo muy difícil lo que le estaba mandando a Alma. Le estaba mandando a predicar a una tierra donde todos tenían su corazón frío, llenos de orgullo. Pero el Señor le preparó la vía, como dice en 1 Nefi 3:7. Vio que Alma era obediente. ¿Y
¿Qué hizo el Señor? Le mandó un compañero poderoso. En el versículo 20 nos cuenta de aquel compañero, que era Amulek. Dice, Amulek se encuentra con Alma y le cuenta que él había tenido una visión con un ángel y le decía que se le iba a aparecer él y que tenía que darle abrigo, alimentos, porque en el versículo 26 dice que Alma estaba de hambre, tenía hambre porque había orado y ayunado muchos días. En el versículo 32, en el último versículo, dice, y sucedió que salieron y empezaron a predicar y profetizar al pueblo de acuerdo con el espíritu y el poder que el Señor les había dado. Y acá empiezan estos poderosos ministrantes que iban y predicaban a todo el pueblo, enseñaban a todas las familias, ministraban a todas las familias, no les importaban si eran duros o no duros de corazón. Ellos ministraban, enseñaban, predicaban. Nosotros vemos, por ejemplo, a los misioneros, cuando ellos predican, un misionero enseña un principio, después le toca al otro misionero enseñar otro principio, después el otro misionero da el testimonio y enseña nuevamente y hace preguntas. Eso sucedía con Alma y Amulek. Empezó primero a enseñar Alma y Alma empieza a decirles a ellos, porque ellos eran nefitas, y les dice que el Señor, en el capítulo 9 les dice que el Señor iba a ser más tolerante aún con los lamanitas, aquellos que vivían en la tierra de Nefi, iba a ser más tolerantes con ellos que con los nefitas, con ellos mismos. ¿Por qué? Porque si los lamanitas estaban en error, era por la tradición que ellos seguían de sus padres. Los lamanitas eran obedientes a sus padres, estaban en error, pero seguían de tradición en tradición. En cambio, los nefitas, después de haber conocido la verdad, se endurecieron y ya no quisieron saber más. Lo que conocían, decían que no conocían. Entonces, en resumen del capítulo 9, es que los lamanitas estaban transgrediendo, pero los nefitas estaban pecando. Y eso era la preocupación de Alma. ¿Y qué dice en el versículo 27? Alma sabía, tenía el testimonio de que Jesucristo iba a venir a la tierra. Iba a venir y los iba a redimir, pero si no se arrepentían, no iban a poder recibir esa redención. Y dice en el versículo 27, y he aquí, viene para redimir a aquellos que sean bautizados para arrepentimiento, por medio de la fe en su nombre. Entonces, como les decía de los misioneros, termina de hablar Alma y empieza el otro misionero, empieza Amulek a hablar. En el versículo 34 dice, y aconteció que Amulek se adelantó y empezó a predicarles también. Y en el capítulo 10 vamos a ver todo lo que Amulek empieza a hablar. Primero da su testimonio, dice de quién era él. Y en el versículo 4 nos cuenta que él era de una muy buena reputación, que tenía riquezas, tenía industrias. Y él, por estar en el trabajo, de cuidar de sus negocios, que le iba bien, quizás ya no tuvo tiempo para ministrar. Y dice en el versículo 6, sin embargo, endurecí mi corazón, porque fui llamado muchas veces y no quise oír. El líder le decía que ministre, salga a ministrar, a ver a sus familias, pero él no quería oír. ¿Por qué? Porque estaba preocupado en sus industrias, en sus riquezas. Dice, de modo que sabía concerniente a estas cosas, mas no quería saber. Entonces, sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hacía. Sabía que tenía que ministrar, enseñar, predicar, pero no lo hacía. ¿Y qué pasa cuando nosotros hacemos esas cosas? Cuando sabemos que tenemos que hacer y no lo hacemos. Por lo tanto, seguir rebelándome contra Dios. Eso hacemos. Nosotros no nos rebelamos contra el líder del sacerdocio o contra cualquier otro líder. Nos estamos rebelando contra Dios. Así dice la escritura, y lo voy a volver a repetir. Sin embargo, endurecí mi corazón porque fui llamado muchas veces y no quise oír. De modo que sabía concerniente a estas cosas, mas no quería saber. Por lo tanto, seguí rebelándome contra Dios. Y así Alma y Amulet predicaban, enseñaban, ministraban, y era un compañerismo muy poderoso. ¿Y por qué? Siempre predicamos de dos en dos. Por ejemplo, en el versículo 12 dice, ahora bien, cuando Amulet hubo pronunciado estas palabras, el pueblo comenzó a asombrarse, viendo que había más de un testigo.
que daba testimonio de las cosas de que se les acusaba y también de las cosas que habían de venir, de acuerdo con el espíritu de profecía que había en ellos. Había un testimonio más de la veracidad de las cosas y la gente cada vez se asombraba más. Ustedes verán en las escrituras que el Señor a veces no destruye a todo el pueblo por más inicuo que sea. ¿Y por qué sucede eso? Dice en el versículo 22, sí, y os digo que si no fuera por las oraciones de los justos que actualmente hay en la tierra, ahora mismo serías visitados con una destrucción completa. Sin embargo, no sería por un diluvio como sucedió con la gente en los días de Noé, sino sería por el hambre, por pestilencia y por la espada. Entonces acá nos dice claramente que en la tierra aún hay personas justas, hay oraciones justas y por estas oraciones es que todavía estamos sobreviviendo a esta situación, por ejemplo, que está pasando. Dicen las escrituras bien claro que nos iba a herir con hambre. ¿Y qué está sucediendo hoy en día? Hoy en día es difícil llevar el alimento a casa por la pandemia y la economía que se está debilitando en el país. Pero así como dice estas cosas, también nos dice que hay oraciones de aquellos justos y por estas oraciones es que estamos sobreviviendo. Debemos esforzarnos al máximo porque hay personas que quieren conocer a Jesucristo, pero no saben cómo llegar a Jesucristo. Y nosotros debemos vivir de tal forma que las personas que nos conocen a nosotros, pero no conocen a Jesucristo, quieran conocer a Jesucristo porque nos conocen a nosotros. ¿Qué sucedió con el pueblo? ¿Cómo reaccionó el pueblo ante estas palabras de Amulek? Y no querían saber nada de esas cosas, a pesar de que se asombraban y sentían el testimonio de ellos, pero se irritaban. ¿Y quiénes eran los que se irritaban? Los jueces, los doctores de la ley, y entre ellos había un hombre que se llamaba Sesrón. ¿Y qué pasó con Sesrón? En el capítulo 11 sigue hablando Amulek, pero esta vez con Sesrón. ¿Y cómo sucedió esto? Es como hoy en día cuando vemos en la televisión a la prensa y al gobierno, ¿no es cierto? Y la población está ahí atenta a la televisión. Esto sucedió así, pero en vivo. Estaba Amulek, Sesrón y la población. Y delante de la población había esa entrevista, digamos, ¿no? Y estaba Sesrón tratando de confundir a Amulek. Y le preguntaba y le decía, en el versículo 21, Alma 11:21. Y este Sesrón empezó a interrogar a Amulek diciendo, ¿me responderás algunas preguntas que voy a hacerte? Y Amulek le respondía, sí, si va de acuerdo con el Espíritu del Señor que hay en mí, porque nada diré que sea contrario al Espíritu del Señor. Entonces Sesrón lo tienta y le ofrece dinero para que él negara la existencia de un ser supremo. ¿Y qué dijo Amulek? En el versículo 23 dice, oh hijo del infierno, ¿por qué me tientas? ¿Ignoras tú que los justos no ceden a tales tentaciones? Los miembros de la iglesia no ceden a tales tentaciones. Entonces Sesrón veía que no podía con Amulek, no podía confundirlo, no podía tentarlo de esa manera. Entonces cambió de táctica y quiso atacar la fe de Amulek. Y en el versículo 26 dice, y Sesrón le dijo, ¿dices tú que hay un Dios verdadero y viviente? Y dijo Amulek, sí, hay un Dios verdadero y viviente. El 28, y Sesrón dijo, ¿hay más de un Dios? Y Amulek respondió, no. Entonces empezaba la estratagema de Sesrón. Quería complicarlo, confundirlo. Y en el versículo 32 le vuelve a preguntar. Y Sesrón dijo otra vez, ¿quién es el que vendrá? ¿Es el Hijo de Dios? Y él dijo, sí. Y Sesrón nuevamente dijo, ¿salvará a su pueblo en sus pecados? Y Amulek contestó y le dijo que no, porque le es imposible negar su palabra. Entonces, Sesrón lo que pretendía hacer era confundir al pueblo de la voz de Amulek. Amulek decía que Jesucristo no iba a venir a salvar al pueblo en sus pecados. Y cuando Amulek le aclara, Sesrón se voltea y se dirige al pueblo y grita y dice en el versículo 35, mirad que recordéis estas cosas, pues él ha dicho que no hay sino un Dios. No obstante dice que el Hijo de Dios vendrá, mas no salvará a su pueblo, como si tuviese él la autoridad para mandar a Dios. Y Amulek también le responde y dice, luego Amulek le dijo de nuevo, he aquí,
tú has mentido, pues dices que hablé como si tuviera la autoridad para mandar a Dios, porque dije que no salvará a su pueblo en sus pecados. Y te vuelvo a decir que no puede salvarlos en sus pecados, porque yo no puedo negar su palabra, y él ha dicho que ninguna cosa impura puede heredar el reino del cielo. Por tanto, ¿cómo podéis ser salvos a menos que heredáis el reino de los cielos? Así que no podéis ser salvos en vuestros pecados. En Elamán capítulo 5 versículo 10, ahí nos dice claramente estas dos frases, y dice que el Señor Jesucristo no vino al mundo al salvar al pueblo en sus pecados, sino Jesucristo vino a salvar al pueblo de sus pecados. Y es diferente. Y eso es lo que quería hacer confundir Sesrón. Esa frasecita diferente. Y más adelante, en los últimos versículos, Amulek empieza a hablarle del plan de salvación a Sesrón. Y en el versículo 44 le habla de la muerte, de la restauración que iba a haber del cuerpo con el espíritu. Dice en el versículo 44, pues bien, esta restauración vendrá sobre todos, tanto viejos como jóvenes, esclavos, así como libres, varones, así como mujeres, malvados, así como justos. Y no se perderá ni un solo pelo de su cabeza, sino que todo será restablecido a su perfecta forma, o en el cuerpo cual se encuentra ahora, y serán llevados a comparecer ante el tribunal de Cristo el Hijo, y Dios el Padre y el Santo Espíritu, que son un eterno Dios, para ser juzgados según sus obras, sean buenas o malas. Y Sesrón, ¿cómo creen ustedes que empezó a actuar Sesrón? De lo que estaba todo agresivo, contradiciendo. Amulek le seguía enseñando y esta vez le dice de la resurrección. En el versículo 45 le dice, ahora bien, he aquí, te hablo concerniente a la muerte del cuerpo mortal y también acerca de la resurrección del cuerpo mortal. Te digo que este cuerpo mortal se levanta como cuerpo inmortal, es decir, de la muerte. Sí, de la primera muerte a vida, de modo que no pueden morir ya más. Sus espíritus se unirán a sus cuerpos para no ser separados nunca más. Y mientras Amulek así le hablaba, dice que Sesrón empezó a ponerse nervioso. En el versículo 46 dice, ahora bien, cuando Amulek hubo hablado estas palabras, el pueblo comenzó a asombrarse en extremo otra vez, y Sesrón empezó también a temblar. Entonces Sesrón empezó a entender mejor el plan de salvación y empezó a temblar al escuchar sobre el juicio, sobre lo que iba a pasar más adelante. Luego empieza a hablar el otro misionero, Alma, y en el versículo 8 acá vemos que Sesrón sigue preguntando, pero ya no para confundir. Esta vez Sesrón está preguntando para saber más del plan de salvación, como un investigador. En el versículo 8 dice, y Sesrón empezó a interrogarlo solícitamente a fin de saber más concerniente al reino de Dios. Y dijo a Alma, ¿qué significa esto que ha dicho Amulek con respecto a la resurrección de los muertos? Que todos se levantarán de los muertos, justos así como injustos, y que serán llevados para comparecer ante Dios, para ser juzgados según sus obras. Sesrón estaba preocupado ya. Y Alma le testifica. Y dice en el versículo 12, y Amulek ha hablado con claridad acerca de la muerte y de ser levantados de esta existencia mortal a un estado de inmortalidad y ser llevados ante el tribunal de Dios para ser juzgados según nuestras obras. Así que si nuestros corazones se han endurecido, si hemos endurecido nuestros corazones contra la palabra, al grado de que no se halla en nosotros, entonces nuestra condición será terrible, porque seremos condenados. ¿Qué nos condenan? ¿Qué cosa nos va a condenar? Dice en el versículo 14, porque nuestras palabras nos condenarán. Sí, todas nuestras obras nos condenarán. No nos hallaremos sin mancha, y nuestros pensamientos también nos condenarán. Y en esta terrible condición no nos atreveremos a mirar a nuestro Dios, sino que nos daríamos por felices si pudiéramos mandar a las piedras y montañas que cayesen sobre nosotros para que nos escondiese de su presencia. Todas estas cosas nos van a condenar, dice, nuestras palabras, nuestras obras y hasta nuestros pensamientos. En el versículo 19 dice, y sucedió que cuando Alma hubo terminado de hablar estas palabras, la gente empezó a asombrarse más. Y vamos a ver el resumen de lo que enseñaba Alma.
El capítulo 12, el versículo 34. Dice, por tanto, el que se arrepienta y no endurezca su corazón, tendrá derecho a reclamar la misericordia por medio de mi Hijo unigénito para la remisión de sus pecados, y ellos entrarán en mi descanso. Hermano, yo testifico de que esta es la clave para poder entrar en su descanso, para ese día poder estar con Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Esta es la clave. Dice, por tanto, el que se arrepienta y no endurezca su corazón. Eso es lo que enseñaba siempre Alma, el arrepentimiento, el que no deberían de endurecer su corazón. En el versículo 37, en las primeras líneas, nuevamente lo recalca, y con esto termino. Dice, así pues, hermanos míos, ya que sabemos estas cosas y son verdaderas, arrepintámonos y no endurezcamos nuestros corazones. Arrepintámonos y no endurezcamos nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo, amén.